¿Te has preguntado por qué experimentamos heridas tan profundas que parecen marcar nuestra historia con un tinte de derrota? ¿Has sentido que, tras cada traición o golpe emocional, tu corazón se ha resquebrajado de tal manera que resulta imposible volver a ser el de antes? En medio de la confusión y el dolor, es natural cuestionar el sentido de todo lo vivido. Sin embargo, más allá de la oscuridad del sufrimiento, late una esperanza que puede transformar tus heridas en una fuerza renovadora. Este mensaje es un viaje hacia esa promesa. Descubrir que el daño que te hicieron puede tener un propósito divino, un tejido de redención que Dios entrelaza aún en los momentos más crudos y amargos de tu historia. Puede que hoy estés cargando con culpas que no te corresponden, o sintiendo el peso de lo que otros causaron en tu interior. Quizás tu mente repase una y otra vez lo sucedido, buscando respuestas sin hallarlas. Pero déjame decirte algo que podría cambiar tu perspectiva. El dolor, por desgarrador que sea, no está destinado a consumirte. Puede ser la plataforma que te impulse a un crecimiento inesperado y a una comunión más profunda con Dios. A veces, una herida nos revela lo que antes no veíamos, la necesidad de perdonar, de soltar el rencor que carcome la esperanza y de abrir el corazón a la gracia que sana. Como un escultor que toma un bloque irregular y lo convierte en una obra de arte, Dios se vale de los escombros de tu pena para esculpir un propósito mucho más grandioso de lo que imaginas. En estas líneas nos sumergiremos en el plan que Dios puede trazar con cada lágrima derramada, con cada cicatriz que quema tu memoria. Verás cómo, al entender la intención divina detrás del daño, tu historia se llena de matices de resiliencia y de la belleza de quien ha sido salvado y renovado. No importa cuánto te hayan lastimado, ni cuán real sea el quebranto, hay un Dios que se especializa en tomar lo que otros quisieron destruir y volverlo un testimonio de su fidelidad. Prepárate para redefinir tus heridas, para levantar la mirada con una fuerza que proviene del cielo y para descubrir que, aún en medio de las ruinas, puede brotar la vida que Dios anhela para ti. El daño que has experimentado en la vida, por injusto y doloroso que parezca, no tiene por qué definirte como víctima. Al contrario, puede convertirse en el punto de partida para forjar un carácter que no se doblega ante las adversidades. Una de las razones por las que Dios permite que atravesemos situaciones duras es precisamente esa: desarrollar en nosotros una fuerza interior que trascienda lo meramente humano y que sea evidencia de su gracia transformadora. En Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, se nos exhorta a tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Esa paciencia también puede entenderse como resistencia, perseverancia, el músculo espiritual que se fortalece cuando encontramos desafíos. Dios utiliza el dolor para mostrarte que no eres solo lo que te ha pasado, sino también quien eliges ser a pesar de esos sucesos. Allí nace la resiliencia, la capacidad de levantarte y avanzar, aun cuando el golpe haya sido muy fuerte. Este proceso de formación del carácter no suprime tus emociones, sino que las integra de manera saludable. Dios no quiere que ignores tus sentimientos de rabia, pena o frustración. Más bien, desea que los reconozcas y los traigas a su presencia. A través de esa honestidad, tu corazón se moldea, aprendiendo a resistir sin caer en amargura. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, heridas y traicionadas, encontraron en la adversidad el camino para hacerse más fuertes y depender de Dios con mayor profundidad. José, esclavizado y encarcelado injustamente, se convirtió en el hombre destinado a salvar naciones del hambre. Su historia encarna cómo lo que los demás idearon para mal, Dios lo transformó para bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. Otra característica de la resiliencia es la humildad que surge al reconocer tus límites. El sufrimiento revela que, por ti mismo, no puedes con todo. Esa conciencia te enseña a buscar fuerzas en aquel que es más grande que cualquier circunstancia.
Al verte en la necesidad, tu carácter se robustece al abrazar la dependencia en Dios. Como dice el Salmo 121, versículo 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando el daño toca a tu puerta, recuerdas que tus fuerzas humanas no bastan, pero las divinas sí. La debilidad humana se convierte en el escenario perfecto para que la fortaleza de Dios se manifieste. Desarrollar un carácter resiliente también implica aprender a manejar la frustración y la decepción sin renunciar a la esperanza. No se trata de no sentir dolor, sino de no permanecer en ese estado indefinidamente. La resiliencia te lleva a preguntarte qué puedes extraer de cada experiencia para crecer, en lugar de dejar que la adversidad te hunda en la desesperación. En Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 4, se nos explica que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Ese encadenamiento de valores revela que cuando encaras el dolor con la perspectiva de Dios, tu alma se fortalece y tu futuro se inunda de optimismo. El carácter forjado a través del dolor no solo te beneficia a ti, se convierte en un testimonio vivo para quienes observan tu reacción ante las heridas. Ellos pueden ver cómo, en lugar de volverte amargado o vengativo, tu espíritu crece en compasión y servicio. Esa resiliencia que se edifica no surge por azar, sino por la mano de un Dios que saca belleza de las cenizas y te convierte en un agente de bendición para otros. La fortaleza interior forjada en la prueba reafirma tu identidad. El daño intentará robarte tu valor, dictarte quién eres o hacerte creer que tu historia está marcada por lo que te hicieron. Pero al superar cada adversidad con la ayuda de Dios, tu verdadero ser se reafirma, un hijo o hija de Dios, destinado a la victoria y a la transformación, no a la derrota. Cada vez que decides levantarte en fe, tu carácter se consolida y tu corazón se prepara para las mayores bendiciones que el Señor ha dispuesto. El daño que te hicieron puede convertirse en la forja de un carácter resiliente y fuerte. Cada herida deja de ser un monumento a la desgracia para ser un escalón hacia una vida más completa y un testimonio de la fidelidad de Dios. Con él, las cicatrices no son marcas de derrota, sino huellas de un guerrero que, día a día, se eleva sobre el dolor, demostrando que el último capítulo de la historia lo escribe el amor y la gracia divinos. Cuando atravesamos el dolor y experimentamos el daño que otros nos han causado, uno de los propósitos más profundos que Dios puede cumplir en ese proceso es enseñarnos a depender totalmente de Él. En medio de la desolación y la impotencia que genera la herida, descubrimos que no tenemos todas las respuestas ni la fuerza necesaria para enfrentar por nuestra cuenta la magnitud de lo que vivimos. Es justamente en esa carencia, en ese quiebre de nuestras capacidades, donde se abre espacio para que la gracia y el sostén divinos se hagan tangibles y transformadores. En el Salmo 146, versículos 5 y 6, el salmista proclama: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este versículo encapsula la bendición de poner nuestra confianza en aquel que todo lo puede. Cuando reconocemos que nuestras fuerzas no bastan para superar el dolor, nuestra mirada se alza para buscar a un Dios que sostiene el universo y que, al mismo tiempo, está cercano a nuestras luchas más íntimas. La dependencia en Dios nace en medio de nuestra vulnerabilidad. Lo que consideramos debilidad humana, Dios lo ve como la oportunidad de demostrar su poder y su compasión. El apóstol Pablo lo comprendió cuando clamó por la remoción de un aguijón en la carne, pero recibió la respuesta divina: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Así ocurre también con las heridas que sufrimos.
Al confesar nuestra incapacidad para sanarnos a nosotros mismos, permitimos que la gracia de Dios fluya y rellene los vacíos que el dolor deja en nuestra alma. Además, la dependencia en Dios nos hace experimentar la realidad de su promesa de fidelidad. Al poner en sus manos nuestras batallas internas, nuestras frustraciones y decepciones, le damos el lugar para obrar de manera sorprendente. A veces, esta intervención no consiste en un cambio inmediato de las circunstancias, sino en un cambio paulatino y profundo de nuestro interior. Dios fortalece el corazón, renueva la esperanza y nos da la posibilidad de ver nuestra historia con sus ojos, descubriendo un propósito redentor incluso en lo que parece ser pura calamidad. Esta dependencia también nos enseña a orar con mayor intensidad y confianza. En lugar de concebir la oración como un recurso esporádico, comprendemos que es la respiración del alma y que nos mantiene conectados con la fuente de toda sanidad y fortaleza. Entre más profunda sea la herida, más anhelamos su presencia y su voz, siendo la oración la vía por la que confesamos nuestras emociones y expectativas, al tiempo que recibimos su consuelo y dirección. Entonces, el daño se convierte en un camino hacia una comunión más constante y sincera con el Padre. Cuando aprendemos a depender de Dios, descubrimos además que no estamos solos en el proceso de curación. Dios con frecuencia emplea a otras personas, amigos, consejeros, pastores, para ministrar a nuestro corazón, brindando palabras y gestos de empatía y sabiduría. Al reconocer su mano detrás de esta ayuda, nuestra dependencia se expande, pues nos damos cuenta de que Él utiliza múltiples medios para sanarnos y levantarnos de nuevo. Entendemos que ni siquiera el mejor consejo humano por sí solo puede transformar nuestro dolor. Es la presencia del Espíritu Santo la que opera la verdadera restauración. Finalmente, la dependencia en Dios nos permite, en el momento adecuado, soltar la amargura y el resentimiento que pueden arraigarse en nuestra vida tras el daño. Con la fuerza humana limitada, a menudo seríamos incapaces de perdonar o de seguir adelante, pero la gracia de Dios nos capacita para dar ese paso. Y, en ese acto de rendición, comprobamos que Él es quien pelea nuestras batallas y que su justicia, perfecta e infalible, se encarga de poner orden donde nuestras fuerzas no alcanzan. En resumen, el propósito divino detrás del daño sufrido se refleja en la invitación a aumentar nuestra dependencia en Dios. La herida, lejos de ser un fin, se transforma en el inicio de un camino de humildad y confianza, donde reconocemos que no podemos solos, pero sí podemos con Él. Cualquiera sea la herida o la magnitud de la ofensa, Dios se hace presente para demostrarnos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad y su amor se manifiesta en cada paso que damos hacia su abrazo sanador. Cuando el dolor toca a tu puerta, algo maravilloso puede ocurrir en el interior de tu ser. Tu fe comienza a despojarse de lo superfluo y a arraigarse en la sustancia de la verdad divina. En medio de la aflicción, descubres que creer en Dios deja de ser solo un concepto o una tradición aprendida para convertirse en un ancla que sostiene tu vida entera. El sufrimiento, en este sentido, actúa como un crisol que quema la superficialidad y te lleva a encontrarte de una manera más real y auténtica con el Señor. En la historia bíblica vemos casos como el de Job, quien perdió casi todo lo que tenía, desde sus posesiones hasta su salud. En medio de la confusión y el dolor, Job se mantuvo aferrado a la convicción de que Dios seguía siendo soberano y digno de confianza. Aunque no entendía el propósito de su tragedia, su fe lo empujó a buscar respuestas directamente en el Creador, rehusando maldecirlo o rendirse al sinsentido del sufrimiento. Al final de su prueba, Job no solo recibió restauración, sino que su relación con Dios alcanzó una profundidad que antes no tenía. Job capítulo 42. Este relato nos enseña que, aunque la prueba sea descomunal, puede desembocar en un encuentro más íntimo con la presencia de Dios. Forjar una fe más profunda no significa ignorar el llanto ni negar el impacto del daño que has vivido. Más bien, consiste en llevar ese dolor, con todas sus preguntas y sus desgarros,
ante un Dios compasivo que conoce la pena humana desde dentro. Jesús, al llorar ante la tumba de Lázaro, nos muestra la ternura divina que participa en nuestro llanto y al mismo tiempo nos revela su poder al resucitar a aquel amigo. Este contraste entre la empatía de Cristo y su autoridad sobre la muerte nos enseña que la fe más robusta se forja en el reconocimiento honesto del quebranto, junto con la esperanza inquebrantable de que Dios sigue teniendo la última palabra. En medio de las heridas, también cobra vida la promesa de que Dios recompensará a quienes se acercan a Él con un corazón dispuesto a creer. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios, y al mismo tiempo se nos asegura que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando el dolor nos acorrala, buscar a Dios deja de ser una opción y se vuelve una necesidad vital. Es ahí cuando nuestros cimientos espirituales se fortalecen. Cada oración profunda, cada clamor sincero y cada acto de adoración en medio de la prueba se vuelven ladrillos con los que construimos un templo interior lleno de la gloria divina. Esta fe renovada no solo te transforma a ti, sino que sirve de testimonio para quienes observan tu vida. Cuando otros ven cómo tu fe no se apaga a pesar de las pérdidas o traiciones, se preguntan cuál es la fuente de esa fortaleza. En ese momento tienes la oportunidad de señalar hacia Dios, explicando que la fe no es ingenuidad ni obstinación, sino un encuentro con el amor eterno que promete no fallar. De este modo, el daño que te hicieron se convierte en la plataforma desde donde proclamas la fidelidad de un Dios que rescata, sana y reconstruye. Al final, esta fe más profunda se traduce en una comunión inquebrantable con Dios. No lo buscas únicamente por lo que puede darte, sino porque has comprobado su fidelidad cuando todo parecía perdido. El dolor, lejos de destruirte, se convierte en el combustible que enciende tu espíritu en una certeza creciente de que el Señor sigue siendo bueno y que Él no te abandonará. Así, cada herida deja de ser un signo de derrota para convertirse en una evidencia de que, incluso en lo más oscuro, Dios ha estado labrando un propósito, madurando tu alma y llevando tu fe a alturas nuevas, imposibles de alcanzar sin el crisol del sufrimiento. En medio del dolor que nos causan las heridas y traiciones, se encuentra un propósito que a menudo va más allá de nuestro propio alivio: prepararnos para servir y ayudar a otros que están experimentando sufrimientos similares. Aunque al principio no lo veamos, nuestras cicatrices pueden convertirse en el mapa que guía a otros hacia la sanidad y la esperanza. Dios, en su soberanía, utiliza incluso las peores experiencias para hacernos canales de bendición y consolación, cumpliendo así un plan más amplio y profundo del que pensábamos al inicio. En la historia bíblica, uno de los ejemplos más claros es el de José. Vendido como esclavo por sus hermanos, injustamente acusado y encarcelado, pudo fácilmente haberse amargado contra Dios y contra la vida. Sin embargo, cada momento de su aflicción lo preparó para el puesto de autoridad que asumiría en Egipto. Génesis capítulos del 37 al 50. José no solo halló consuelo personal en medio de la adversidad, sino que al final salvó a multitudes del hambre y reconcilió a su familia. El daño recibido se transformó en una vía de salvación para otros, mostrándonos que, cuando Dios interviene, nuestro dolor adquiere un sentido redentor. Al reflexionar en tu propia historia de sufrimiento, es posible que descubras que los aprendizajes que obtuviste, la compasión que brotó de tu dolor y la sabiduría que nació de tus fracasos, te habilitan para tender la mano a quienes están atravesando situaciones parecidas. Cuando alguien experimenta pérdida, inseguridad o traición, tu testimonio cobra un peso especial, porque sabes, de primera mano, lo que significa llorar en silencio y buscar respuestas sin encontrarlas de inmediato. Esa empatía forjada en el fuego del quebranto te lleva a brindar un consuelo genuino, un consejo guiado por la experiencia y una presencia que no juzga, sino que acompaña. En 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 4, leemos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Este pasaje pone en relieve el ciclo divino del consuelo. Dios te sostiene cuando eres herido, y esa misma fortaleza que recibes te capacita para sostener a otros. Tu vivencia no se queda en una historia triste, sino que se vuelve un recurso de gracia para quienes buscan luz en su propia oscuridad. Este proceso de sanidad que te prepara para ayudar a otros, además, te llena de propósito. Entiendes que no todo lo que te ocurrió fue en vano. Al contrario, se transforma en semilla que germina en compasión, paciencia y valentía para servir. Muchas veces, nuestras cicatrices resultan más elocuentes que nuestros éxitos, pues demuestran que, si bien caímos, Dios nos levantó. Y si Él lo hizo contigo, ¿cómo no podría hacerlo con quienes hoy tocan a tu puerta pidiendo orientación? Asimismo, el servicio que brindas a raíz de tus heridas no requiere ostentación ni grandes plataformas. Quizás tu ayuda aparezca en una palabra adecuada que rescata a alguien del desánimo, en un abrazo sincero que valida el dolor ajeno, o en el acompañamiento desinteresado a quien siente que ha perdido la esperanza. Con cada gesto, la herida que antes te lastimaba se convierte en cicatriz gloriosa que atestigua la capacidad de Dios para convertir la amargura en dulzura. Ver tu dolor redimido al compartirlo con otros abre en tu vida una fuente inagotable de gratitud y fe. Reconoces la mano de Dios en cada circunstancia, maravillándote de su habilidad de dar un vuelco al sufrimiento y convertirlo en una herramienta de amor y sanidad. Al contemplar cómo tus experiencias negativas se vuelven buenas nuevas para quien aún se encuentra atrapado en la herida fresca, tu corazón estalla en alabanza, confirmando que nada escapa a la posibilidad de ser transformado por las manos del Creador. Prepararte para servir y ayudar a otros a través del daño que te hicieron no significa justificar la maldad ni maquillar el dolor, sino reconocer que, en la omnipotencia divina, ninguna lágrima es en vano. Dios tiene la capacidad de volver útil cada experiencia para su reino, y en ese proceso tú hallas un sentido más pleno para la historia que llevas dentro. Dejas de verte como un mero sobreviviente para convertirte en un soldado de compasión, un mensajero de esperanza y un instrumento de la gracia que Dios anhela derramar en un mundo donde muchos siguen buscando la luz. Un aspecto profundamente redentor del daño que te hicieron se revela cuando comprendes que tu dolor puede convertirse en un testimonio vivo, capaz de inspirar y dar esperanza a otros que atraviesan experiencias similares. Cuando permites que Dios obre en medio de tus heridas y de tus lágrimas, tu sufrimiento deja de ser un capítulo oscuro en tu historia para convertirse en un mensaje de gracia y victoria. El testimonio no es una exaltación de lo que te sucedió, sino una proclamación de lo que Dios hizo en medio de esa adversidad, mostrándote su amor, su fidelidad y su poder transformador. En la Biblia, uno de los ejemplos más impactantes de este principio se encuentra en la vida de Pablo. Antiguo perseguidor de la iglesia, se convirtió en un ferviente apóstol del Evangelio. Sus cicatrices personales y su pasado turbulento no fueron borrados, sino que sirvieron de plataforma para evidenciar el cambio radical que Dios había obrado. Hechos capítulo 9. Cada vez que Pablo compartía su testimonio, la gente veía la grandeza del amor de Cristo, capaz de redimir incluso al más hostil de los hombres. Así, su dolor y su pasado equivocado se transformaron en un mensaje que recordaba a todos que nadie está fuera del alcance del perdón y la misericordia divinos. En tu propia historia, lo que antes parecía una marca de derrota puede convertirse en un faro que ilumina el camino de otros que se sienten perdidos en un sufrimiento similar. Tu relato sincero de cómo enfrentaste el daño, lloraste tus pérdidas y finalmente hallaste el consuelo de Dios puede romper barreras en los corazones que anhelan una guía, pero temen ser incomprendidos. Cuando ven tus cicatrices, reconocen que no hablas de una teología distante, sino que llevas en tu piel la experiencia de haber atravesado el fuego y haber salido purificado. Este tipo de testimonio conmueve más que cualquier discurso teórico, porque nace de la realidad de tu dolor
y de la certeza de que Dios estuvo y sigue estando contigo. Transformar el dolor en testimonio también implica un acto de valentía. Requiere exponer aquellas partes de tu historia que, naturalmente, desearías mantener ocultas para evitar la vergüenza o el recuerdo de la herida. Sin embargo, el Espíritu Santo te impulsa a entender que, al compartir esas partes más sensibles, brindas una vía para que otros comprendan que no están solos, que sus vivencias no los condenan a la desesperanza. Al ver cómo Dios redimió cada fractura de tu alma, ellos pueden creer que el mismo Dios obrará igualmente en sus circunstancias. Así, tu testimonio se convierte en una ventana por donde el Evangelio brilla con fuerza innegable. Además, este proceso de conversión del dolor en testimonio te lleva a renunciar a la amargura y la autocompasión, impulsándote a perdonar y a entender que cada suceso de tu vida puede ser usado para la gloria de Dios. Ese cambio de mentalidad, de la victimización a la proyección de esperanza, libera tu corazón y te recuerda que no eres definido por lo que te hicieron, sino por lo que Dios ha hecho en ti y a través de ti. Cada palabra que pronuncias sobre tu proceso de sanidad evidencia la gracia de Dios, su compañía en las noches más oscuras y su poder para sacarte adelante cuando todo parecía perdido. Finalmente, tu testimonio no solo fortalece a los demás, sino que te confirma a ti mismo la fidelidad de Dios en cada paso. Cada vez que narras cómo saliste adelante, revives la intervención divina, desempolvas la gratitud por tu sanidad y avivas tu propia fe. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, se nos dice que los fieles vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Esto subraya la fuerza espiritual que reside en declarar cómo Jesús cambió nuestra historia, cómo en medio del daño encontramos luz y sentido por la obra de su mano. Así, transformar el dolor en testimonio se vuelve un acto de adoración, de humildad y de profundo amor hacia los demás. Aunque el daño que sufriste pudo ser atroz, ver cómo Dios redime tu pasado y lo convierte en un mensaje de salvación y consuelo para otros le otorga un propósito que trasciende tu propia vida. Y es ahí, en ese momento de entrega y servicio, cuando comprendes que todo lo que un día se presentó como desgracia se ha convertido en la prueba fehaciente de la gracia divina, que no solo sana, sino que edifica a otros, proclamando la victoria de Cristo sobre cualquier circunstancia. El daño que has vivido no solo deja marcas en tu historia, también puede exponer partes de ti que antes permanecían ocultas o ignoradas, mostrándote debilidades y carencias que necesitan la sanidad divina. Aunque parezca paradójico, estas revelaciones dolorosas pueden convertirse en la llave para un crecimiento espiritual más profundo. En medio de la herida, tu interior se ve sacudido, y con ello surgen actitudes, temores y conductas que evidencian las grietas en tu alma. Es entonces cuando el Espíritu Santo, como un médico amoroso, te muestra que esa área rota no debe seguir encubierta, sino que es el punto exacto donde Él anhela obrar. En ocasiones, atravesar el dolor saca a la luz rasgos que ignorabas: orgullo, resentimiento, dependencia excesiva de la aprobación ajena, incapacidad de perdonar, miedos arraigados. Es posible que dichas áreas hubiesen permanecido inactivas o disimuladas en tiempos de bonanza. Sin embargo, la crisis pone al desnudo estas flaquezas, y por ruda que sea la confrontación, te brinda la oportunidad de reconocerlas y presentarlas a Dios. Es una invitación a decirle: Señor, he descubierto esta parte de mí que no sabía que existía o que prefería ignorar. Te la entrego para que tú la transformes. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de personajes que se enfrentaron a sus debilidades al pasar por pruebas. Pensemos en Pedro, quien prometió lealtad inquebrantable a Jesús, pero, llegado el momento, sucumbió al miedo y lo negó 3 veces. Mateo capítulo 26. Solo tras ese tropiezo fue consciente de lo frágil que podía ser su valor, y en la reconciliación posterior con Cristo, comenzó a forjarse el apóstol firme y apasionado que lideraría la iglesia primitiva.
Así, la decepción y el dolor revelaron un área de su carácter que requería la intervención divina. Del mismo modo, Dios puede usar la herida que experimentaste para mostrarte esas partes de tu carácter que necesitan ser transformadas. Lejos de ser un castigo o una humillación, es un acto de amor paternal. En Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11, se habla de la disciplina del Señor como un camino que, aunque al principio resulta doloroso, a la larga produce fruto apacible de justicia. Esta disciplina no persigue tu destrucción, sino que, al descubrir tus áreas de debilidad, seas llevado a buscar la fortaleza que nace de la dependencia absoluta en Dios. Este proceso de revelar áreas de debilidad también impulsa tu honestidad contigo mismo y con los demás. Cuando admites que hay algo roto que demanda curación, se abre el espacio para el arrepentimiento, la confesión y el acompañamiento de hermanos maduros en la fe o de líderes espirituales. Ya no luchas solo contra tus sombras, sino que permites que la comunidad de la fe te sostenga y te ayude a rendir esas partes de ti a la gracia de Dios. Así, la vulnerabilidad se transforma en un puente de comunión y en una fuente de consuelo mutuo. En el fondo, descubrir tus debilidades en el contexto del daño recibido es un paso decisivo hacia la libertad. Te sacude el hábito de autocomplacencia y te llama a rendir toda área oscura al poder transformador de Cristo. Como afirma 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo no glorifica el sufrimiento ni la fragilidad, sino que señala la verdad de que, a través de lo que consideras tu talón de Aquiles, Dios quiere mostrar su fuerza inquebrantable, edificando en ti un testimonio de superación y de profunda entrega. Por último, al sanar estas áreas vulnerables descubiertas en medio del dolor, tu vida se vuelve un mensaje viviente de que Dios puede redimir cualquier situación adversa. La debilidad no es el final, sino el inicio de una historia donde su gracia resplandece. Cada vez que miras atrás y ves cómo lo que un día te hacía tropezar ha sido restaurado, das un paso más en la convicción de que para Dios nada es imposible. Lucas capítulo 1, versículo 37. Y así, lo que empezó como una herida amarga se convierte en el origen de la dulzura de una vida más sincera, más fuerte y más arraigada en el amor perfecto de tu Salvador. Cuando reflexionamos sobre el daño que hemos sufrido, podemos llegar a la dolorosa conclusión de que ciertas heridas parecieran imposibles de sanar. Sin embargo, en el ámbito de la fe, esas mismas heridas pueden convertirse en puertas que Dios utiliza para manifestar su gracia de manera asombrosa. Lo que inicialmente se presentó como una catástrofe para tu corazón, al abrirte a la intervención divina, puede transformarse en un escenario donde la gracia de Dios se despliega con sorprendente fuerza, revelándote que no hay momento tan oscuro que su luz no pueda iluminar. Una de las paradojas del camino cristiano es que las peores crisis pueden llevarnos a descubrir nuevas dimensiones de su amor. En el libro de Ruth, por ejemplo, Noemí regresó a su tierra con el corazón destrozado, habiendo perdido a su esposo y a sus hijos. Ruth capítulo 1. En su amargura, creyó que la mano de Dios se había apartado de ella. Sin embargo, esa misma desgracia se convirtió en la coyuntura que permitiría a Ruth, una extranjera, conocer a Buz y formar parte del linaje del rey David y con el tiempo del Mesías mismo. Detrás de la pena insondable de Noemí, la gracia divina tramaba una historia de redención que cambiaría el curso de la historia. A veces, esa gracia se manifiesta en forma de personas que aparecen de manera providencial para acompañarte, sostenerte o proveer algo que desesperadamente necesitas. Otras veces, se hace patente en una puerta que se abre cuando todas las anteriores se cerraron, mostrándote que, en los planes de Dios, el fin de un camino puede ser el comienzo de otro. La gracia no tiene límites. Puede operar por medio de un abrazo sincero que te rescata del abismo emocional, de un consejo oportuno que te ilumina la mente, o incluso de un silencio en el que percibes la presencia consoladora del Espíritu Santo. En cada caso, ese favor inmerecido de Dios surge con un propósito: recordarte que no estás solo y que, aunque no lo veas,
Él sigue orquestando tu historia con sabiduría perfecta. Cuando comprendes que el daño sufrido es una ocasión para la gracia divina, tu perspectiva sobre el sufrimiento cambia. Dejas de ver tus heridas como algo que define tu identidad y comienzas a contemplarlas como un espacio en el que la bondad de Dios se hace tangible. En lugar de estancarte en la amargura, te abres a recibir la compasión de otros, a reconocer la empatía de quienes han pasado por experiencias similares y a experimentar la ternura del Señor de un modo que en la comodidad no habrías conocido. A menudo, el carácter de Cristo se perfecciona más en la adversidad que en la bonanza, precisamente porque en el valle tu corazón es más consciente de su fragilidad y de su necesidad. La fe, en este contexto, no es una fórmula mágica que disipa al instante toda herida, pero sí es la mano que te aferra a la esperanza de que Dios puede sacar belleza de las cenizas. Isaías capítulo 61, versículo 3. Su gracia se presenta de múltiples maneras, sanando tus emociones, dándote una paz que trasciende los hechos o conduciéndote a encontrar sentido aún en la fractura. Descubres así que tu historia dolorosa no ha quedado en el olvido, sino que Dios la está reescribiendo con toques de un amor que sobrepasa el entendimiento humano. Además, esta gracia se convierte en testimonio para otras personas que observan tu vida. Cuando ellas ven que, en lugar de hundirte, encuentras en Dios la fuerza para levantarte, se preguntan de dónde viene ese poder transformador. Tu reacción ante las adversidades, ahora iluminada por la gracia, puede servir de faro para quienes están sumidos en sus propias heridas, mostrándoles que la oscuridad no tiene la última palabra. Lo que parecía un capítulo tenebroso de tu historia se torna una plataforma para reflejar el carácter de Cristo, un carácter que salva, sana y restaura. Esta oportunidad para la gracia divina no solo influye en tu relación con Dios y con los demás, sino que te prepara para ser un canal de su bendición en el mundo. Quien ha recibido gracia no puede contenerla, sino que la irradia de forma natural, compartiendo con otros el consuelo que antes recibió. Así, el daño que te hicieron se transforma en un caudal de misericordia que fluye, pues la herida ya no es un estigma de derrota, sino el punto de origen de un testimonio vivo de redención. En definitiva, crear oportunidades para la gracia divina significa abrir el corazón al obrar de Dios en los momentos más oscuros de tu vida, confiando en que nada se pierde en sus manos y que por encima de toda herida, su amor sigue orquestando propósitos eternos. Con esa fe, el sufrimiento no queda sin sentido. Se vuelve la ocasión perfecta para que la gracia de Dios se manifieste, transformando tu pena en esperanza y tu historia de dolor en un relato de la bondad infinita del Señor. En medio de todo el daño que te han hecho, puede surgir una verdad poderosa. La conciencia de que esta vida, con toda su adversidad y sus heridas, no es el final del viaje, sino un preludio de la eternidad, donde cada lágrima será enjugada y cada dolor será redimido. Esta perspectiva de la redención final no solo ofrece un consuelo pasajero, sino que transforma tu manera de enfrentar el sufrimiento, dándole un sentido que trasciende la inmediatez del presente. Al reconocer que el dolor no tiene la última palabra, descubres que cada herida puede empujarte a mirar más allá de las sombras de este mundo y a anclar tu esperanza en la promesa de un Dios que restaura por completo. En Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 23, el apóstol Pablo habla de los padecimientos del tiempo presente como momentáneos al compararlos con la gloria venidera que será revelada. Describe además cómo la creación entera gime esperando ser liberada de la corrupción. Esa imagen nos recuerda que no solo tú, sino todo lo que te rodea, aguarda la completa manifestación de la redención divina. No estás solo en tu expectativa. Hay un clamor universal de restauración que resuena con el eco de las promesas de Dios. Esta esperanza no resta importancia a tu dolor actual ni pretende banalizarlo. Más bien, te invita a ver tu herida bajo la luz del plan eterno de Dios. El daño no es un trofeo de tu fracaso, sino un camino, a veces amargo, hacia la gloria futura. Si bien el daño recibido puede dejar marcas profundas,
La fe en la redención final sostiene que un día todas las lágrimas serán enjugadas, y esa cicatriz que hoy te causa desconsuelo será transformada en una historia de victoria y gracia. En ese día, la justicia divina prevalecerá y el amor perfecto de Dios coronará cada herida sanada. Además, mantener la esperanza en la redención final te impulsa a vivir con una perspectiva renovada aquí y ahora. Cuando confías en que Dios hará nuevas todas las cosas, tu alma se ve fortalecida para resistir las tentaciones del rencor, del desánimo o de la venganza. En su lugar, eliges el camino del perdón y de la compasión, sabiendo que lo que parece injusto o sin sentido, hoy encontrará su resolución en las manos justas del Creador. Tu presente se llena de propósito, pues entiendes que cada acto de fe y de amor, por pequeño que sea, participa de esa obra redentora que Dios está realizando en la historia. Esta esperanza también aporta un consuelo para las pérdidas que parecen irreparables. La promesa de la vida eterna con Dios, libre de dolor y llanto, resuena como un faro en la noche oscura del quebranto. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 y 5, se describe un panorama donde Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Con esas palabras, el Espíritu Santo te recuerda que el daño que te hicieron, por más grave que parezca, no define el destino final de tu alma, ni el último capítulo de tu historia. Mirar hacia la redención final también renueva tus fuerzas para colaborar con la obra de Dios en este mundo. Al saber que todo será restaurado, no te quedas con los brazos cruzados. Al contrario, te unes a la tarea de amar y sanar, de predicar la esperanza, de servir con pasión. Comprendes que tus acciones, animadas por la fe, anticipan desde hoy el reino de Dios que se manifestará plenamente en el futuro. Así, cada gesto de reconciliación, cada acto de misericordia y cada paso de obediencia se convierte en una señal más de la redención que ya está en marcha. Finalmente, fortalecer la esperanza en la redención final implica reconocer que tu herida, por muy grande que sea, será un día parte de la historia de la victoria definitiva de Dios. Ese aliento de eternidad impregna tus palabras, tus oraciones y tu forma de ver la vida. El daño que te hicieron no quedará impune ni olvidado. Será trascendido por la gloria del Señor, quien escribe con mano firme la última página de la historia humana. Y en ese apogeo de su amor, cada dolor será transformado en canto, cada lágrima en júbilo y cada ceniza en hermosura. Así, aún en medio de la adversidad, tu espíritu se llena de paz y valentía. En lugar de ceder al desaliento, abrazas la promesa de que este presente lleno de heridas se dirige a un futuro de sanidad total. El daño se convierte en un maestro que te enseña a anhelar lo eterno y a poner tus ojos en el Dios que no falla. Y de ese modo, cada paso que das, por tambaleante que sea, se integra a la procesión de redimidos que se encaminan hacia un desenlace glorioso, donde la bondad triunfa y el amor de Cristo corona por fin cada historia de dolor. En el mundo actual, caracterizado por una creciente complejidad y desafíos constantes, comprender el propósito detrás del daño que experimentamos adquiere una relevancia profunda para nuestra sanidad personal y colectiva. Vivimos en una sociedad donde la violencia, la desigualdad, el aislamiento y las crisis globales como pandemias han dejado cicatrices profundas en individuos y comunidades. Sin embargo, al adoptar una perspectiva que ve el daño no solo como una consecuencia negativa, sino como una herramienta para el crecimiento y la transformación, podemos encontrar esperanza y propósito incluso en las circunstancias más difíciles. En primer lugar, reconocer que el daño tiene un propósito divino nos permite desarrollar una resiliencia comunitaria más fuerte. Las comunidades que enfrentan tragedias, ya sean desastres naturales, conflictos sociales o pérdidas personales, pueden encontrar en la unidad y el apoyo mutuo una manera de transformar el dolor en solidaridad. Al apoyarse unos a otros y trabajar juntos para superar las adversidades, las comunidades no solo sanan sus heridas colectivas,
sino que también fortalecen los lazos que las mantienen unidas frente a futuros desafíos. Además, esta comprensión fomenta una dependencia más profunda en Dios como sociedad. En tiempos de crisis, la fe y la confianza en un poder superior pueden proporcionar una base sólida sobre la cual construir estrategias de recuperación y reconciliación. Las instituciones religiosas y las comunidades de fe pueden desempeñar un papel crucial al ofrecer consuelo espiritual y alentar acciones concretas que promuevan la justicia y la equidad. Esta dependencia no solo proporciona consuelo, sino que también impulsa a las comunidades a actuar con compasión y justicia, reflejando los valores de amor y misericordia que trascienden las soluciones meramente humanas. Forjar una fe más profunda en la justicia social es otro aspecto fundamental que surge al aplicar este entendimiento al mundo actual. Las experiencias de dolor y daño pueden inspirar a individuos y grupos a abogar por cambios estructurales que promuevan la igualdad y el bienestar común. Al igual que figuras bíblicas como José, que transformaron su sufrimiento en oportunidades para salvar a otros, las personas hoy pueden usar sus experiencias de injusticia para impulsar movimientos que buscan crear una sociedad más justa y compasiva. Esta fe activa no solo fortalece a quienes la practican, sino que también tiene un impacto positivo en quienes los rodean, generando un efecto multiplicador de esperanza y transformación. Oremos. Amado Padre, en este momento me presento ante ti con mi corazón herido, cargado de preguntas y de un dolor que a veces me resulta insoportable. Aún así, me acerco con confianza, creyendo que nada escapa a tu mirada compasiva y que cada lágrima mía es atesorada por ti. Señor, reconozco que los daños que me han hecho han dejado huellas difíciles de borrar, pero también me aferro a la verdad de que, en tus manos, cada herida puede transformarse en un instrumento de gracia y redención. Hoy te entrego mis cicatrices, mis recuerdos amargos y la pena que a veces me paraliza. Te suplico que hables a mi espíritu y me muestres el propósito que tienes detrás de todo lo que experimenté. Reconozco que mi fuerza es limitada, pero también sé que en mi debilidad se revela tu poder. Toma mis escombros y edifica una historia llena de tu presencia. Enséñame a encontrar lecciones en los momentos más oscuros y a sacar de mi dolor una esperanza que ilumine a otros. Espíritu Santo, te pido que inundes cada rincón de mi interior con tu consuelo y tu amor sanador. Hazme comprender que no soy definido por las ofensas que recibí, ni por el sufrimiento que atravesé, sino por tu gracia y por la obra que has iniciado en mi vida. Que mis lágrimas se conviertan en semillas de fe, que germinen para dar fruto de fortaleza, humildad y compasión hacia aquellos que también cargan sus propias heridas. Señor, también te pido perdón si en mi dolor he guardado rencor o he cerrado la puerta al perdón. Permite que tu amor perfecto eche fuera el temor y dame la valentía de soltar toda amargura para experimentar la verdadera libertad que solo tú otorgas. Concede que mi corazón se abra a la posibilidad de ofrecer la misma misericordia que he recibido de ti, para que los demás puedan ver en mi testimonio un rayo de tu luz. Te alabo, Dios mío, porque sé que caminas conmigo incluso en los senderos más difíciles. Gracias por recordarme que mis sufrimientos no son un callejón sin salida, sino un trayecto que puede acercarme más a tu presencia, revelarme mi necesidad de ti y capacitarme para sostener a otros. Hoy decido confiar en que, aun cuando no entienda todo el proceso, tu mano es soberana y tu amor es inquebrantable. Por último, Padre, te pido que renueves mi mente y me concedas una nueva visión para ver el dolor con tus ojos. Hazme comprender que cada golpe puede forjar un carácter más pleno en ti, que cada sombra puede resaltar tu luz y que cada tropiezo puede ser una oportunidad para levantarme con más fuerza. Gracias por ser un Dios que saca belleza de las cenizas, que rescata las almas dolientes y que nunca abandona a sus hijos. Te lo entrego todo en las manos de aquel que sabe redimir, restaurar y revivir. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pido. Amén. Querido amigo, querida amiga, al concluir este viaje de reflexión, quiero recordarte que tu historia no está en manos del dolor
ni de quienes te lastimaron, sino en manos de un Dios que se especializa en redimir cada herida. Lo que ayer parecía un callejón sin salida puede transformarse en una puerta abierta a un crecimiento y una restauración que superan toda lógica. En tus lágrimas, Él ve el germen de nuevas victorias. En tus tropiezos, la ocasión perfecta para levantarte con la fuerza de su gracia. Que este mensaje te acompañe cada día, llenándote de la certeza de que tu sufrimiento no es una sentencia de derrota, sino la antesala de un propósito mayor. Cada vez que el pasado susurre derrotas, elige escuchar la voz de aquel que puede tomar las cenizas y convertirlas en belleza. Vive con la seguridad de que Dios no deja una sola lágrima sin propósito, ni un solo lamento sin respuesta. Su presencia sigue siendo un faro que alumbra con compasión y poder todos los rincones de tu vida. Ve, pues, con ánimo renovado. Libera tus heridas en la cruz, recibe el bálsamo de su amor y confía en que cada golpe que te hicieron ahora puede ser la semilla de un testimonio que inspire y transforme. El Señor va contigo, avivando en tu interior la esperanza y el fuego de la fe. Abraza esta promesa y descansa en la fidelidad de un padre que jamás olvida a sus hijos. Dios te bendiga, te fortalezca y te llene de su paz. Tú